¿Podemos pensar la pedagogía crítica como una política cultural? ¿Cuáles serían las condiciones para pensarla como política cultural? Hoy presentamos la perspectiva de Henry Giraud acerca de la pedagogía crítica como política cultural, que él ha publicado como uno de los capítulos de su libro La escuela en la lucha por la ciudadanía. Soy Olga Rojas, profesora de semiótica y pedagogía. Siguiendo a Giraud, entendemos a la política cultural como el espacio de debate entre las intervenciones estatales y la ciudadanía, siendo la vida cotidiana, los rituales y particularmente el lenguaje con sus significados y sus símbolos, el escenario en que tienen lugar tales controversias. En este sentido, para Giraud, el concepto de discurso proveniente de la lingüística, refiere al sentido producido por los textos, de manera que cuando englobamos al lenguaje y sus símbolos en el concepto de discurso, estamos resaltando el impacto de lo que se quiere decir y reconociendo una distancia entre lo explícito o literal y propiamente aquello que quiso decirse. El discurso, diremos, es de carácter social, aun cuando podamos dar nombre propio a la persona que lo enuncia, porque cuando hablamos estamos comunicando nuestra ideología, nuestro lugar en el mundo. Así dice Giraud que como teórico de la diferencia y del diálogo y de la voz polifónica, Mikhail Bakhtin recalca correctamente la necesidad de comprender la incesante pugna entre los diversos grupos respecto del lenguaje y el significado como un imperativo moral y epistemológico. También señala Giraud que la teoría de la experiencia de Freire, orientada al desarrollo de las facultades críticas, se halla enraizada en un punto de vista del lenguaje y la cultura que vincula a diálogo y significado con un proyecto social en el que se recalca la primacía de lo político. Por tanto, diremos con Giraud que las políticas no son, las escuelas no son ideológicamente inocentes y tampoco son simplemente reproductoras de las relaciones e intereses sociales dominantes. Al mismo tiempo, las escuelas producen formas de regulación política y moral que se hallan íntimamente relacionadas con las tecnologías de poder, que, citando a Richard Johnson, producen asimetrías en las capacidades de los individuos y de los grupos para definir sus necesidades y hacerlas realidad. Por tanto, dice Giraud, nuestra preocupación como educadores es la de desarrollar una manera de pensar acerca de la construcción y definición de la subjetividad dentro de las formas sociales concretas de nuestra existencia cotidiana, de tal modo que a la escuela se le entiende como un lugar que incorpora un proyecto de regulación y de transformación. Entonces, dice Giraud, las escuelas son una de las esferas públicas primordiales donde, merced a la influencia de la autoridad, la resistencia y el diálogo, el lenguaje es capaz de conformar la manera en que los diversos individuos y grupos codifican y con ello enfrentan el mundo. En otras palabras, las escuelas son sitios donde el lenguaje proyecta, impone y construye normas y formas particulares de significado. Así, siguiendo a Giraud, diremos que una pedagogía de la política cultural le presenta a los educadores un doble conjunto de tareas. En primer lugar, necesitan analizar la forma en que la producción cultural se halla organizada dentro de las relaciones de poder asimétricas de las escuelas.
Y en segundo lugar, deben construir estrategias políticas para participar en pugnas sociales orientadas a luchar por las escuelas como esferas públicas. En este sentido, propone Giraud tres campos discursivos de transformación, porque una pedagogía crítica que asume la forma de una política cultural debe examinar la manera en que los procesos culturales se producen y transforman dentro de tres campos particulares, pero relacionados del discurso. El discurso de la producción, el discurso del análisis del texto y el discurso de las culturas vividas. Puntualizando acerca de la práctica educacional y el discurso de la producción, Giraud dice que una de las tareas fundamentales del discurso de la producción es la de alertar a los maestros en cuanto a la primacía de identificar prácticas e intereses que legitimen representaciones y formas de vida pública específicas. Por ejemplo, los educadores necesitan hacer más por identificar el lenguaje y los valores de las ideologías corporativas, tal como se manifiestan en los planes de estudio de la escuela y también en el discurso del docente. Igualmente necesario es que analicen y transformen los procesos mediante los cuales esos planes se producen y se ponen en circulación. Al respecto de la pedagogía crítica y el análisis textual, dice Giraud que el discurso del análisis textual no solo llama la atención hacia las ideologías conforme a las cuales se producen los textos, también le permite a los educadores distanciarse del texto con el fin de poner al descubierto los significados, contradicciones y diferencias inscritos en la forma y el contenido de los materiales del salón de clases. La importancia política y pedagógica de estas formas del análisis radica en que abre el texto a la tarea de la exégesis, cuestionándolo como parte de un proceso más general de producción social. Así se postula al lector como un productor de significados. Finalmente, sobre la pedagogía crítica y el discurso de las culturas vividas, dice Giraud, en el sentido más general, esta exigiría una comprensión de la manera en que los maestros y los estudiantes dan significado a sus vidas por medio de complejas formas históricas, culturales y políticas que ellos a la vez encarnan y producen. Se trata aquí de la necesidad de vincular teóricamente el conocimiento con el poder, a modo de darle a los estudiantes la oportunidad de comprender más críticamente quiénes son como parte de una formación social más amplia y cómo han quedado ubicados y constituidos dentro del dominio social. En fin, sintetiza Giraud, aun cuando cada uno de estos discursos radicales implica cierto grado de autonomía, tanto en forma como en contenido, es importante que se desarrolle una pedagogía crítica alrededor de las conexiones internas que comparten dentro del contexto de una política cultural, ya que será dentro de estas interconexiones como se pueda desarrollar una teoría crítica, tanto de estructura como de albedrío, que engendre un lenguaje educacional crítico y propositivo, capaz de plantear nuevas preguntas y posibilidades que le permitan a los educadores trabajar y organizarse para que las escuelas se desarrollen como esferas públicas democráticas. Hemos revisado hoy la pedagogía crítica como una forma de política cultural, capítulo del libro La escuela y la lucha por la ciudadanía, escrito por Henry Giraud. Estamos en la serie Pedagogía de su canal Leernos. Para más contenidos como este, suscríbete. Y para reorientar nuestras búsquedas, comenta y deja tus preguntas. Nos vemos.